El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Sin embargo, esto no fue suficiente para que algunos judíos y algunas autoridades de los judíos, sobre todo los más notables, que eran los dirigentes de la sinagoga, creyeran en el poder del Señor. Al contrario, parece que entre más manifestaciones extraordinarias se están realizando en los discípulos de Jesús, en los apóstoles, más está endureciendo su corazón para negarse a creer en el poder infinito de Dios y para seguir el camino que Dios les está pidiendo que siga. De hecho, lo vamos a escuchar en la continuación de este Evangelio de San Juan. Es muy doloroso ver el grado de dureza al que están llegando los fariseos y al que está llegando la gente. En este caso es la gente que ha visto, en primer lugar, el milagro de la multiplicación de los panes, que incluso es testigo de otro hecho sobrenatural, porque se van a buscar a Jesús al lugar donde debía estar y no encuentran, y saben que había una sola barca y que sus discípulos se fueron, y también son testigos y saben que Jesús no se fue con ellos, y es tan real el acontecimiento de que Jesús se transportó sobrenaturalmente hasta Cafarnaún, porque le preguntan: ¿cómo has llegado hasta este lugar? Nosotros evidenciamos los signos naturales a través de los cuales debías llegar hasta aquí, hasta este lugar. ¿Y cómo hiciste para llegar? ¿Por qué no lo hiciste en las barcas? Los discípulos se vinieron solos. ¿Cómo hiciste para llegar a este lugar? Y por eso el Señor le reprocha: ustedes me buscan
no porque han visto a través de los signos, sino porque solamente les interesa lo temporal, lo material. Qué grande enseñanza para nosotros hoy cuando escuchamos al salmista decir que lo más importante para él es la ley del Señor. Que lo más importante para él es la orientación del Señor, escuchar su palabra, seguir sus preceptos, seguir su camino. Qué grande enseñanza para nosotros esta que nos trae el Evangelio, cuando muchas veces estamos tan viciados, tan contaminados por toda esta tendencia, y digo, estamos contaminados porque los que más viciados estamos de esto somos nosotros los cristianos, aún dentro de la iglesia. Hoy, por ejemplo, para muchos cristianos, ¿cómo se mide la relación con el Señor? Por el éxito mundano. Entonces, entre más notoriedad se tenga, entre más espectáculo haya, entre más notorias sean las obras, entonces parece que más relación se tiene con el Señor. Si se hace una obra cristiana, católica, y sale por los medios de comunicación y se vuelve popular en los portales más importantes, y hablo de los portales católicos, entonces viene de Dios. Esa es la lectura que estamos haciendo muchos cristianos hoy, del acontecimiento de fe, de la relación que estamos teniendo con la iglesia, de la relación que estamos teniendo con el Señor. Pero ya no hay cámaras, ¿sí? No hay reporteros para aquellos espacios donde se está viviendo profundamente la fe. ¿Y qué es vivir profundamente la fe? Vivir profundamente la fe es dar frutos de conversión, es dar frutos de obediencia a la palabra del Señor, es dar frutos de fidelidad a lo que Jesús nos pide. Pero parece que el interés de muchos cristianos hoy no está dirigido allí, a donde haya conversión, a donde haya cambio, a donde haya una verdadera relación con los sacramentos y sobre todo con el sacramento de la Eucaristía. Hoy no es noticia, por ejemplo, la forma en la que se trate al Señor, y si se trata piadosamente, y si se recibe piadosamente dentro de la Eucaristía, y si nuestra relación con Jesús y Eucaristía es verdaderamente de adoración o no. Eso no es noticia, eso no importa. Ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Es lo que decía San Juan Pablo II de la instrumentalización de la fe. Muchos católicos hemos caído en el engaño de instrumentalizar los sacramentos, de instrumentalizar al Señor, de instrumentalizar la fe. Y entonces venimos a buscar al Señor si necesito un favor de Él. Entonces yo busco al Señor si de pronto, si las obras como estos que se están relacionando con Jesús, a ver si las obras de Dios se manifiestan en mí, de pronto me da un carisma extraordinario, un don extraordinario de clarividencia, de ver cosas sobrenaturales, de hacer milagros. Y eso que nos dice la Lumen Gentium, que los carismas extraordinarios no podemos buscarlos temerariamente. Hoy, por ejemplo, dentro de la iglesia hay gente que le gusta rezar, pero a ver si tiene grandes poderes sobrenaturales y si le vienen grandes poderes sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estamos desorientados. Porque no estamos buscando al Señor desde de la esencia misma de la fe. Hay gente que se relaciona con el Señor y busca estos lugares de oración a ver si le va mejor económicamente. Qué triste. Y hay muchos en la iglesia que nos prestamos para eso, utilizando al Señor como un amuleto o como un agüero. Es pura instrumentalización de la fe.
a ver si tengo éxito y soy notorio para el mundo. ¿Y qué importa si a nosotros no fuimos a ser llamados notorios para el mundo? Nosotros fuimos llamados para mostrar al Señor. Él es el único importante, Él es el más importante. ¿Para qué están sirviendo muchas celebraciones eucarísticas? Para mostrarnos nosotros, no para que aparezca la gloria del Señor. ¿Para qué están sirviendo muchos ministerios y servicios dentro de la iglesia? Para hacernos protagonistas nosotros. Y nos encanta que nos aplaudan, nos encanta que nos reconozcan, nos encanta que nos hagan calles de honor, nos encantan los aplausos. Y lo más doloroso es que algunos en la iglesia nos prestamos para eso y promovemos ese tipo de cosas. Por eso hoy ya casi no se predica la conversión. Por eso hoy casi ya no se denuncia el pecado, no se denuncia el mal. Por eso hay evangelizadores que solamente les gusta hablar de lo que a la gente le gusta escuchar. Y por eso hay gente dentro de la iglesia que se le acerca a uno a decirle de qué manera debe hablar y de qué manera debe predicar. Y por eso hay pastores hoy en la iglesia que se prestan para eso. Y por eso incluso hay evangelizadores que analizan primero a qué tipo de público se van a dirigir para saber a qué gusto deben satisfacer. Y se nos olvida que al único que debemos obedecerle y agradar es al Señor. Pero el salmista nos lo advierte hoy. Dichoso el que camina por la ley del Señor. A veces a uno lo invitan a predicar a ciertos lugares y ya le determinan la predicación y lo que debe decir. Padre, por favor puede hablar de esto, por favor puede decir. Yo siempre, y eso no es ahora, desde hace muchos años, yo me vuelvo sordo a eso. Sí, me dicen y yo me quedo callado. Padre, vea, tiene que hablar de esto y de esto. Yo siempre le oro al Señor y le digo, Señor, lo que tú me pongas en el corazón. Lo que tú me pongas en el corazón. Lo que tú me pidas. Porque es mejor caminar por la ley del Señor que por la ley de los hombres. Un evangelizador que anda satisfaciendo los gustos humanos es un evangelizador que puede estar traicionando al Señor y lo puede estar vendiendo y lo puede estar negando. Con unos criterios de falsa prudencia, como si la prudencia fuera para satisfacer el miedo y para callar. Eso no es prudencia. Bien nos lo enseña la misma iglesia, que una prudencia que se basa en el miedo no es prudencia, eso se llama cobardía, y la cobardía viene del orgullo y la vanidad, porque el hombre vanidoso no se quiere exponer, no quiere exponer su imagen, no sea que los demás se vayan a quedar con una imagen de pronto desagradable de él. Al hombre vanidoso le gusta cuidarse, protegerse, y le gusta proteger los círculos sociales para que de pronto no lo vayan a despreciar. Eso es pura soberbia. La cobardía viene de la soberbia. Pedro, ¿por qué terminó negando al Señor? Lo terminó negando porque se estaba cuidando a sí mismo. No, yo no puedo quedar fuera de ciertos círculos sociales de los que Cristo acaba de quedar fuera. Yo no puedo correr la misma situación que está corriendo mi maestro. Hay cristianos que se están cuidando demasiado, así les toque negar la verdad. Así les toque apostatar de la verdad. Así les toque llevar a Cristo a la condena. Así tengan que sacrificar al Señor. Y por eso de ciertos temas no podemos hablar. No se puede hablar del aborto, Padre, tan abiertamente. No ve que nos quitan el espacio en la iglesia para evangelizar. ¿Qué espacio? ¿Qué espacio si no tienes la libertad de hablar abiertamente y denunciar lo que Cristo denunció? ¿Qué evangelio estás predicando?
¿Qué palabra de Dios estás predicando? Estás predicando un mensaje a tu modo, a tu amaño y al criterio del mundo, no al criterio del Señor. Y eso es una mentira, una falsedad lo que estás denunciando, o lo que estás hablando, o lo que estás predicando. Someternos a ciertas leyes que nos priven hablar libremente del Evangelio, de la verdad y del Señor, es apostatar de la verdad, es negar al Señor, es condenarlo como el mundo lo está condenando hoy. Lo que hacen los círculos políticos, no, padre, yo no puedo hablar de esto. A mí me ha tocado orar por personas que prestan un servicio en el ámbito público. Padre, es que vengo me dijeron que usted podía orar por mí porque me puede ayudar esto. Y yo siempre les pregunto, ¿cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su relación con los sacramentos? ¿Cómo está su vida moral? ¿Cuánto hace que no te confiesas? Y he orado por varios, no vuelven. Padre, pero es que yo fue a pedirle que orara por esto, a ver si de pronto me hacen el milagrito. El Señor te va a hacer el milagrito, pero conviértete. Porque el Señor te va a hacer el milagro, pero quieres que te convierta, porque el Señor va es por tu alma. El Señor va es por el alimento que no perece, que es la salvación eterna. El Señor va por tu alma para que no te pierdas, para que el destino final tuyo no sea la perdición, no sea el infierno. Y hoy muchos en la iglesia estamos alimentando a la gente y los estamos amarrando y esclavizando con el alimento perecedero, que no perdura. A muchos evangelizadores se nos olvidó, yo no sé si fue que se nos olvidó, ya perdimos la fe en la vida eterna. Cuando el interés del Señor en realidad es nuestra salvación eterna. Dios no nos alimenta en esta tierra para que nos quedemos anclados aquí, en esta tierra. El mismo San Pablo nos va a decir que nosotros somos ciudadanos del cielo y que en esta tierra estamos de turistas. ¿Para qué engañar a la gente? ¿Para qué engañar las almas? Pero hoy nos lo está diciendo el Evangelio. A uno le pasan cosas tan paradójicas. En algún momento una persona me decía, padre, eso me lo dicen mucho porque me pasa mucho. Padre, vea, por ejemplo, ahorita que vaya a predicar, hable de esto, y hágalo ahí así, de esta manera. Y yo digo, bueno, Señor, por lo menos no quiero caer en la soberbia de cerrarme y de pronto de no escuchar y prestar atención. Voy a hacerlo. Pero me voy a orar y le digo, Señor, bueno, en el momento que me toque hablar, pon tú en mi corazón lo que tengo que decir. Y me habían dicho algo, y yo le decía, Señor, lo que tú quieres. Si utilizaste a estas personas para que yo hable así, ponlo en mi corazón. Cuando fui a hablar, nada de lo que me habían dicho esas personas. Terminé y yo dije, Señor, ¿será que yo soy muy cerrado, soy muy soberbio? Soy tan soberbio que aquí fue otra cosa diferente. Yo, Dios mío, seguramente fue mi soberbia. Te pido perdón, Señor. Vengo, y como sacerdote lo puedo evidenciar con mayor claridad. Vengo a ver y qué veo al final de todo. La gente acercándose porque se sintió llamada a la conversión, porque se sintió tocada al cambio. Y entonces una pareja que vivía en unión libre, tantos años viviendo en unión libre, nos tenemos que casar, Padre. No podemos vivir así en pecado. Pero eso no me ha pasado una vez, muchas veces. Es que hay que procurar el alimento que salva, que da vida eterna. ¿Cómo es que hoy en la iglesia se nos esté pasando por alto denunciar el mal, hablar del pecado? Es lo que está matando el alma, es lo que tiene acribillado a las almas,
Es lo que tiene esclavizadas las almas y lo que no las deja avanzar, lo que no las deja ser libres y encontrar la vida eterna, la vida que da el Señor. Y nosotros tan tranquilos. Y muchos, entre comillas, servidores en la iglesia, tan tranquilos, viendo cómo las almas se están perdiendo. Y muchos alimentándolas, no para la salvación eterna, sino a lo mejor para la condenación eterna. Hay una carta muy impactante de San Hilario. San Hilario de Portes, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero vivió en el contexto del emperador Constancio, el hijo de Constantino. ¿Y cuál era el contexto? El contexto era que para los cristianos católicos la vida de bautizados se había vuelto muy fácil, porque el imperio les daba de todo, les facilitaba todo, les hacía edificios, les construía todo lo que quisieran, les daba, tenían beneficios incluso en los impuestos. Si tú te hacías cristiano tenías ciertos beneficios, y eso se volvió un auge el cristianismo. Ahora es fácil ser cristiano. Antes el precio para ser cristiano era la muerte, el martirio, arriesgar todo, los bienes no solo materiales, sino hasta los bienes afectivos con los vínculos familiares. Ese era el precio por ser cristiano. Para poder ser bautizado había que arriesgarlo todo. Ahora ser cristiano se había convertido en un beneficio muy grande. ¿Sí? Beneficios políticos, beneficios económicos. Y entonces San Hilario, inconforme con eso, le escribe una carta al emperador Constantino y le dice: tú con tantos beneficios nos estás llevando a las puertas del infierno. Y mientras nos ofreces honores en el palacio, grandes banquetes, por detrás nos estás clavando un puñal porque nos estás dirigiendo por el camino de la perdición. Y es que lo sabía, que era contrario a lo que había predicado el Señor. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación. Qué angosto es el camino que lleva a la salvación, y son pocos los que entran por él. Con razón dirá San Luis María Griñón de Montfort que entre 10.000 solo uno llega a ser un auténtico amigo de la cruz. En una carta que escribe a los amigos de la cruz, él mismo lo decía: veo caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Lo más impactante que dice San Luis María Griñón de Montfort, dice: 1.000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, acudiendo al Salmo 91. 1.000 justos a mi izquierda, 10.000 a mi derecha. Seguir el camino del Señor es seguir un camino de desprestigio, de humillación, de arrinconamiento, de desprecio. San Esteban, hoy estamos viendo el testimonio de San Esteban. Así que el que esté siendo muy alabado y decorado por los hombres y exaltado por los hombres, debe cuestionarse muy fuertemente, porque quién sabe si está siguiendo al Señor o está siguiendo al mundo. ¿Quién sabe a quién está siguiendo? Porque miren el destino de nuestro Señor. Miren el destino de San Esteban y de los cristianos verdaderos y auténticos. ¿Por qué está marcado? Por la cruz, por la ignominia de la cruz. Nuestro patrono San Ignacio, en la meditación de las dos banderas, yo lo repito mucho y creo que no me cansaré de repetirlo, y le pediré al Señor la gracia de no cansarme de repetirlo. Para San Ignacio solo existen dos caminos, pero es que no es para San Ignacio, es para el Evangelio y la palabra de Dios. El camino del bien, que es la fidelidad al Señor y a su palabra, que conduce a la vida. Y el camino del mal, que tiene como servidores al mundo y los discípulos de este mundo, que lleva a la perdición y a servirle al diablo. Y ese camino lleva y conduce a la muerte. Por eso pidámosle al Señor de ser fieles y que no caigamos en la ceguera, porque le van a decir al Señor después en el Evangelio:
¿qué signo haces? Pero ya han visto de todos los signos. ¿Qué milagro haces? Hoy hay gente que en la práctica le dice así al Señor, después de haber visto milagros eucarísticos, después de haber... ¿Qué signo haces? Muéstrame otro signo. Que vea otro signo. Tentando al Señor. Tentando al Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y la Virgen nos dé verdaderamente una mirada de fe para descubrir la verdad. Que el demonio no nos logre engañar y que no nos vayamos por los caminos del mundo que llevan a la perdición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,